Les saludo en el amor del Señor, esperando que todos se encuentren bien, queriendo también pues que la paz de Dios, la sabiduría y la prudencia a la que Dios nos ha llamado esté en cada uno de nosotros. Bueno, es un motivo también de alegría pues a través de estos medios poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Espero que los mensajes, las enseñanzas que están enviando a cada uno de ustedes las estemos escuchando en casa, todos junticos, estemos prestándole atención. Nos es necesario hacer uso de estos medios que en este momento son de bendición para nosotros. Entonces los invito para que hagamos una oración, para que demos inicio a la enseñanza que Dios tiene para nosotros en este momento. Padre, yo te doy muchas gracias, Dios, por permitirnos la bendición de poder escuchar tu palabra, poder ser alimentados por tu palabra. Te pido para que todos y cada uno vamos a ser bendecidos, sustentados y alimentados a través de ella, Señor. A pesar de que quizás no podamos ir a la congregación, al lugar de reunión, pero creo que lo importante es que estemos unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por lo que tienes para nosotros en este momento a través de tu palabra, que nuestros corazones estén dispuestos, sensibles y sedientos, Dios, de ti y de tu maravillosa palabra. Pongo cada personita, cada hogar, cada familia, Señor, en tus manos, para que sea esa protección, esa ayuda, esa sabiduría sobre cada uno, Dios. Tú sabes cuánto te necesitamos, cuánto dependemos de ti, Señor Jesús. Por eso elevamos esta oración a ti, declarando, Señor, y entendiendo que solo tú eres Rey, que solo tú eres Señor, y que solamente tú tienes el dominio sobre todas las cosas, y que estamos bajo tu amparo, bajo tu resguardo, bajo el cuidado tuyo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de empezar con el tema, la palabra que el Señor me ha regalado para hoy es hablar un poco acerca del Salmo 23. Vamos a estar viéndolo durante varias lecciones. No alcanzamos a verlo en una sola lección. Entonces, espero que cada lección que vayamos viendo la estén repasando para que cuando vayamos a ver en la que sigue, entonces vamos a estar conectados en qué punto íbamos, ¿sí? Algo que debemos de tener en cuenta nosotros al momento de poder ir a las escrituras es tener en cuenta que gran parte del contenido que nosotros encontramos en las escrituras está en un lenguaje muchas veces para personas en la época en la que fue escrita la Santa Palabra. Vemos que eran personas del campo, agricultores, personas que cuidaban de ganados, una cantidad de figuras vemos ahí en la escritura. Entonces muchas veces al momento de leerla, al momento de ir a la palabra, se nos dificulta muchas veces entender algunos términos. Por ese mismo motivo, porque no somos agricultores, no somos ganaderos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso necesitamos tener claridad en algunos términos. Hace un tiempo atrás, el Señor me regaló, me permitió más bien tener un material acerca de un hombre que pasó gran parte de su vida al cuidado de ovejas literales, ovejas de campo. Este hombre más adelante tuvo también la oportunidad de servir a Dios en una congregación. Digamos que este complemento de haber podido ser pastor de ovejas y haber tenido al frente una congregación, le dio a él como la oportunidad de poder hacer como un paralelo entre lo que es el Salmo 23, cuando habla de que Él es nuestro pastor, y lo que sucede en una vida de redil, en una vida de ovejas. Entonces quiero compartir con ustedes, digamos, este material tan bonito y tan maravilloso que Dios me ha permitido estudiar, me ha permitido ir mirando durante algún tiempo, y espero que sea de edificación para nuestras vidas. Entonces,
El Salmo 23 comienza diciendo, Jehová es mi pastor. Y qué bueno que comience de esa manera, porque sencillamente comienza dándole la importancia, comienza dándole la preeminencia y el señorío a quien debe de ser, al Señor. Entonces, en ese término, Jehová es mi pastor. Entonces, la pregunta que debiéramos de hacernos entonces es, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Él para poder decir, Él es mi pastor? ¿Será que Él sí tiene las credenciales, por decirlo de alguna manera, para decir que Él es el pastor de nuestras vidas? El amo, el dueño, el Señor absoluto de cada uno de nosotros. Y si Él tiene esas credenciales, entonces surgiría otra pregunta y es, ¿cómo someterme yo al Señor? ¿Cómo estar siempre bajo su señorío? Creo que son preguntas que muchas veces pues nos hacemos y algunas veces tenemos respuestas acertadas, otras veces quizás no tan acertadas. Pero bueno, nuestro concepto de Cristo muchas veces suele ser como demasiado pequeño, un concepto muchas veces demasiado reducido, demasiado estrecho. A veces un concepto como demasiado humanista. Y tener un concepto así pequeño, estrecho, humanista acerca de Jesús es lo que muchas veces no le da a la persona como la confianza, la fe, la certeza, la seguridad de poder entregarle a Dios el señorío, la autoridad, el dominio completo de su vida. A que Dios actúe como el único y suficiente soberano en la vida de cada uno. Vuelvo y te repito, por el concepto muchas veces tan humanista, tan pequeño que tenemos de nuestro Señor. Ahora, si nosotros nos detuviéramos un poco más a reflexionar acerca de la persona de Jesús, acerca de su carácter, acerca de su poder, acerca de su grandeza, si nosotros nos detuviéramos a conocerle a Él más ampliamente, entonces no tendríamos ningún problema en ese conocerle a Él, no tendríamos ningún problema de entregarle a Él el señorío completo y total, el señorío absoluto en nuestras vidas. De manera que cuando un hombre o una mujer, la persona que sea, hace la exclamación, el Señor es mi pastor, sencillamente lo que se hace en ese momento es como evocar esa práctica tan bonita, esa práctica tan profunda y tan sencilla entre un ser humano, una criatura como lo somos nosotros y el Creador. Eso encierra esa palabra tan bonita de decir, el Señor es mi pastor. Eso significa simplemente que un ser mortal, como lo somos nosotros, se convierte en el objeto del entrañable cariño, de la entrañable misericordia, del cuidado. Un ser amado, mimado y protegido por el Dios Todopoderoso. Eso es lo que significa para nosotros y lo que debe significar siempre para nosotros. Ahora, por eso, cuanto más grande y cuanto más amplio sea nuestro conocimiento de la persona de Jesucristo, de quién es el Padre en nuestras vidas, eso nos va a llevar cada día, no solamente a depender mucho más de Él, sino que también nos va a llevar cada día, a tener mucha más confianza para poderle decir a Él, Él es mi pastor. Y Él es el dueño entero y absoluto en mi vida. En este salmo que estamos tratando en este momento, David no está hablando como pastor, aunque él era pastor. Él está hablando como oveja. Él está hablando como aquel que hace parte del rebaño,
del Señor Jesús. Y él habla con un tremendo orgullo. David habla con una tremenda certeza, con una tremenda alegría. Y puede jactarse él de decirlo en alta voz. De decir, Jehová es mi pastor. Él es mi jefe. Él es mi Señor. Él es el amo absoluto de mi vida. Después de todo, él sabía, por la propia experiencia que él tenía como pastor de ovejas, que la suerte de una oveja dependía por completo de quién era que la cuidaba. Algunos hombres, en ese cuidado que debían de tener de sus ovejas, muchos eran inteligentes, cuidadosos, responsables, hacían su labor con detenimiento, la hacían cada día con esmero y con mucho esfuerzo, pero muchas veces bajo el cuidado de otros pastores sucedía que las ovejas sufrían, sencillamente porque no estaban al cuidado de un buen pastor. Muchas de ellas tenían que luchar, ovejas que eran mal cuidadas, luchaban, pasaban hambre, pasaban tiempos demasiado duros y no eran ovejas que pudieran crecer sana y saludablemente, porque sencillamente no tenían al frente un pastor que fuera responsable y que fuera cuidadoso. Así que si el Señor es nuestro pastor, como efectivamente Él lo es, nosotros debemos de tener siempre esa tranquilidad y esa confianza. Y si Él es nuestro pastor, nosotros debemos de tener conocimiento de quién es Él, conocimiento de su carácter. Cuando hablo del carácter es que somos llamados a conocer cómo es Dios, los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, la voluntad de Dios. ¿Por qué decimos que Dios es un Dios soberano? ¿Por qué decimos que Dios es perfecto? ¿Por qué decimos que Dios es único? Cada uno de los aspectos del carácter de Dios nos lleva a nosotros, cuando le vamos conociendo, a tener esa tranquilidad y a tener esa certeza de que Él realmente es nuestro pastor y que en las manos de Él vamos a estar siempre en las mejores manos. Dios tiene el legítimo derecho sobre cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Primeramente, debemos entender que Él es el que nos dio a nosotros el ser. Y si Él nos dio a nosotros el ser, solamente Él puede comprendernos. Y solamente Él puede cuidarnos mejor que nadie en esta tierra. Entendiendo que Él fue el que nos dio el ser y la existencia a cada uno de nosotros. Ahora, nosotros también le pertenecemos a Él, simplemente porque somos el objeto de su amor, porque somos el objeto de su cuidado. Tenemos que nosotros ser conscientes en un sentido muy real y muy vital de que le pertenecemos, porque Él fue el único que pagó un precio por cada uno de nosotros. Tener en cuenta cada día que Él sencillamente estuvo dispuesto a entregar su vida, a derramar su sangre, a darse de un todo por cada uno de nosotros. No solamente nos dio la existencia, como les decía ahorita, el permitirnos estar sobre esta tierra, sino que también nos compró y pagó por nosotros. Pagó con su propia sangre. Por eso, Él puede decir con toda la autoridad: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, otra razón por la cual podemos nosotros tener esa certeza, esa tranquilidad de que Él es nuestro pastor, es que Él, aún hasta el día de hoy y todos los días de nuestras vidas, Él siempre está intercediendo por nosotros. Eso lo sabemos por la palabra de Dios. Él siempre nos está guiando a través de su Espíritu Santo. Y algo muy bonito también es que Él siempre obra por nosotros.
Él siempre está ahí garantizándonos a cada uno de nosotros que su cuidado va a estar y ha estado y estará siempre sobre cada una de nuestras vidas. Creo que ese Salmo 23 podría llamarse como ese salmo de alabanza, ese salmo de gratitud por el bienestar que Dios nos da a cada uno de nosotros como ovejas suyas, ovejas que somos de su propiedad, por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora, a veces es como confrontante y triste ver personas o escuchar personas que dicen que sí, que el Señor es su pastor, pero que sencillamente nunca han querido colocar su vida bajo el gobierno, bajo el señorío y bajo la autoridad de Dios. Personas que creen que simplemente por decirlo o por tener su Biblia en casa abierta en el Salmo 23, que solamente por eso que ya es suficiente y que no necesitan nada más, cuando en realidad solamente quieren vivir vidas volubles, vidas a su antojo, vidas a su amaño, sin que el Señor realmente tome el señorío y la autoridad en cada una de sus vidas. Entonces, ese es un pensamiento serio, y deberíamos nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, pensar seriamente en esto. Cuando yo le estoy diciendo a Él que Él es mi pastor, entonces pensar si de veras yo le pertenezco a Él. Pensar si de veras le estoy reconociendo a Él como el Señor de mi vida. Si le estoy reconociendo que Él tiene todo el derecho y toda la potestad sobre mi vida. Reconocer entonces si de verdad tú y yo estamos encontrando en Él como esa libertad, como esa plenitud, esa tranquilidad. Si de verdad el estar en las manos de Dios es para mí algo completamente satisfactorio. Porque para muchos el llevar la vida cristiana se les vuelve una carga, se les vuelve algo completamente gravoso. ¿Será que sí estamos percibiendo una sensación de profunda gratitud, una sensación de profunda alegría, de sincero gozo delante de Él, de saber que Él lleva la dirección y que Él es el que está llevando el rumbo de mi vida? ¿Y será que de verdad sí le estoy entregando a Dios todas y cada una de las áreas en mi vida? ¿O será que me estoy reservando cosas para mí donde no quiero que Él sea el que me pastoree, donde no quiero que Él sea el que guíe y lleve mi vida, no por la senda que yo quiero o por la que a mí me parece, sino realmente por donde Él quiere llevar? Si en verdad esto es así, si en verdad si le estoy dando a Él todo el control y el señorío y la autoridad, entonces yo también podría gritar con alegría, exclamar con gozo, exclamar con gratitud, con certeza, con tranquilidad. Podría decirlo a todo momento: el Señor es mi pastor y estoy contento, estoy feliz de que Él sea el jefe, el dueño, el proveedor, el que guía, el que sustenta, el que cuida mi vida. Pero si realmente, si le estoy entregando a Él por completo el control y la autonomía para que Él haga conforme Él quiera en mi vida. Entonces, meditando en esto y en la necesidad que tenemos realmente de humillarnos delante de Él y de rendirle todo, absolutamente todo en sus manos y no dejar nada, no reservarnos nada para nosotros, sino que sea el todo y en todo, como dice la Escritura. Sigamos meditando entonces en la segunda parte, donde Él dice: nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, es una afirmación orgullosa, es una afirmación positiva y atrevida en el buen sentido de la palabra, es decir, nada me faltará. Es como la exclamación de una oveja que se siente plena, segura,
satisfecha de saber en manos de quién está su vida. Y no solamente en manos de quién está, sino el rumbo entonces que ha tomado ahora su vida. Y exclama tranquila, profunda y con toda la certeza: nada me faltará. Y esa palabra, nada me faltará, pues vista así como de ligereza o con una simple mirada, digamos que encierra tantas cosas tan maravillosas y tan bonitas, pero tiene un significado tan amplio esa frase. Digamos que desde un primer concepto podríamos decir que se refiere sencillamente a la atención, al cuidado que cada uno de nosotros necesita. Pero también debemos tener en cuenta que en un segundo sentido tiene que ver con la idea de estar tan profundamente agradecido, tan seguro, tan pleno, tan gozoso de saber en dónde está depositada mi vida, quién tiene mi vida en sus manos. Eso me debe hacer sentir a mí tan pleno y tan seguro que realmente yo no pueda desear algo más sobre eso. El solo hecho de saber que Él es mi pastor y que Él está diciendo nada me faltará, eso tiene que ser suficiente en nuestras vidas para que todas las demás cosas que nosotros podamos anhelar o desear, esas otras cosas estén por debajo de esta afirmación y de esta certeza. A eso también se refiere cuando nos está diciendo el salmista: nada me faltará. Entonces es absurdo afirmar entonces que la palabra nos esté diciendo que nosotros no vamos a tener carencia o no vamos a tener necesidad de algunas cosas. No se refiere a esto la palabra. Recordemos que mientras que Jesús anduvo en esta tierra con sus apóstoles, antes de Él partir de esta tierra, le dijo algo a sus apóstoles, y es algo que sigue vigente hoy en día. Y es algo que debemos tener en cuenta nosotros como iglesia. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pensamos entonces que esto tiene que ver, cuando dicen nada nos faltará, como que definitivamente vamos a tener todo, absolutamente todo y en abundancia. No, es entender, como les decía ahorita, que el estar en sus manos, eso tiene que llenar para mí cualquier otro anhelo y cualquier otro deseo. La Escritura también dice en el mismo Salmo 23 que Él va a llevar sus ovejas. Dice: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces sí van a haber momentos difíciles, sí van a haber momentos tremendos, pero Él puede descansar, esa oveja, en la certeza y la tranquilidad de que tú estarás conmigo. Eso lo vamos a ver ahorita más adelantico cuando lleguemos a esa parte. Entonces, basándonos, digamos, en el panorama general de la Biblia, no podemos decir, según el contexto general, que David aquí se estaba refiriendo a las cosas materiales, o que se estaba refiriendo a las cosas físicas 100%. No habla solamente de eso. Entonces, esa palabra, nada me faltará, para poderla como captar de una manera más amplia, también es necesario como entender un poquitico algo muy bonito, es la diferencia entre pertenecer al buen pastor y a un pastor, a un mal pastor, a un pastor impostor. Porque, a ver, también existían para la época en la que se escribieron estas frases tan bonitas del Salmo 23, había pastores que eran simplemente asalariados. Ellos cuidaban rebaños por un salario, por un pago que les daban. No era suyo el rebaño. Entonces, a fin de cuentas, el bienestar de un rebaño, el bienestar de esas ovejas, depende completamente de quién la está cuidando, quién las está alimentando. Depende de quién es el que está apacentando ese rebaño. Entonces,
Un mal pastor, pastor asalariado, que no le interesan para nada sus ovejas, pues sencillamente él no le da importancia a la tierra, al lugar donde las está cuidando. Él dedica poco o ningún tiempo al cuidado de esas ovejas y las deja que se apacienten solas, las deja como a su suerte, en verano, en invierno, y muchas veces esas ovejas terminan siendo presa de lobos, cualquier animal de caza, aún cuatreros que simplemente buscaban rebaños para robarlos y para descuartizarlos. Entonces, esa es la suerte que corría una oveja que estaba en manos de un mal pastor, de un impostor, de un pastor que simplemente cuidaba ovejas por un salario y que no le importaba realmente el destino que podían correr esas ovejas. Entonces, cada día esas pobres ovejas tenían que mirar cómo pastaban en lugares desiertos, lugares secos, sencillamente lugares donde no tenían como el alimento necesario, les faltaba muchas veces el trigo, el heno, que también era necesario en esos lugares donde pues escaseaban los buenos pastos. No tenían entonces ese cuidado que verdaderamente se necesitaba. También necesitaban un lugar donde ser resguardadas en los tiempos de invierno, cuando venían las ventiscas, cuando venían las tormentas, y necesitaban el alimento suficiente, pero no corrían con un buen destino, no les esperaba a ellas nada bueno en manos de un pastor asalariado y poco interesado por ellas. Muchas veces para beber solamente tienen agua contaminada, agua sucia, sin las sales, sin los minerales que necesitan para poder reemplazar lo que les puede proveer unos buenos pastos. Entonces, esas ovejas en esa condición, enfermas, solamente inspiran compasión y muchas veces pues terminan sencillamente muriendo. Ese es el destino que les espera. Entonces, ante tanta desgracia de un pastor egoísta, ante tanta desgracia de esas ovejas de un pastor que no se preocupa por ellas, insensible, duro, un pastor indiferente, entonces no le importa si las ovejas les falta o no les falta el alimento, si tienen pastos verdes, agua fresca, sombra, si tienen seguridad donde resguardarse en las tormentas, y si necesitan de pronto alivio porque de pronto están enfermas, porque de pronto están heridas, de pronto hay que desparasitarlas, bueno, una cantidad de cosas, pues a él no le importa. Y no le va a importar porque sencillamente para él son simplemente ovejas de matadero. Por eso no le ve ninguna importancia a esas ovejas. Entonces, en cambio, el cristiano sencillo, el cristiano que tiene un corazón agradecido, un corazón humilde, la oveja del buen pastor puede estar tranquilo y puede levantarse con alegría, con orgullo, y puede gloriarse de todo corazón en decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estoy completamente satisfecho de que Él sea el jefe de mi vida. ¿Por qué? Sencillamente porque Él, como el buen pastor, eres el único pastor para quien ningún problema es demasiado grave a la hora de Él cuidar de su rebaño. Nada para Él va a ser complicado, nada para Él va a ser difícil, para que nada en absoluto le falte a su rebaño. Ante todo, Él es muy, pero muy celoso de su reputación como buen pastor. Demasiado celoso de su reputación. Él se deleita en su rebaño, porque para Él no hay mayor satisfacción, para Él no hay mayor alegría, para Él no hay mayor gozo de ver que sus ovejas están satisfechas, que sus ovejas están bien, que están siendo cuidadas por Él, que están siendo prosperadas bajo el cuidado suyo, bajo el amparo suyo.
Él literalmente, Él se entrega, Él su vida da por las ovejas. Eso es algo literal y tú y yo lo sabemos. Él no escatima en dificultades, para nada. Él trabaja en proporcionar a su rebaño el mejor cuidado, la mejor hierba, el más rico alimento, los mejores pastos. Él no evita ningún esfuerzo para proporcionar a su rebaño el mejor refugio en tiempos de tormentas, en momentos cuando los enemigos despiadados rodean la vida de su rebaño. Él está siempre pendiente de cuidar a su rebaño de cualquier enfermedad, de cualquier situación, cualquier momento por el que su rebaño esté pasando. Él siempre va a estar ahí, atento, a ir, a cuidar, a apacentar, a alimentar, a sanar, a hacer lo que sea por lo que necesite su rebaño. Entonces, nada de raro tiene la frase tan bonita y tan maravillosa que Él nos dejó cuando Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es una realidad inmensa. Eso es una realidad que tú y yo hemos vivido y vamos a vivir en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy, ¿sí? Solamente en esas dos frases. Mire todo lo que aprendimos. Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿sí? Mira todo lo que el Señor nos enseñó a través de estas dos frases tan bonitas, tan ciertas. Y esas dos frases a las que nosotros nos podemos aferrar a cualquier momento. En la próxima clase que nos veamos, vamos entonces a ver la parte que continúa, hasta donde alcanzamos a llegar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y vamos a continuar de ahí en adelante. Espero que estemos meditando entonces en esto que aprendimos hoy y de verdad podamos refugiarnos en los brazos del buen pastor, confiar en Él, no importa los tiempos que estemos viviendo, no importa lo que esté pasando en este momento. Sí, tenemos que ser prudentes, sí, tenemos que acatar muchas de las indicaciones que nos dan, pero por sobre todas esas cosas, nuestro pastor, el dueño de nuestras vidas, el que está cuidando y apacentando este rebaño, Él va a hacer todo lo que esté a su alcance y su poder es ilimitado. Él va a estar siempre ahí para cuidarnos, pastorearnos, alimentarnos, sustentarnos y guardarnos. Vamos entonces a orar y a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias, porque realmente tú nos has mostrado siempre que tú eres el buen pastor y que nada nos faltará. Realmente, Dios, tú no has faltado nunca a esa palabra tuya tan cierta y tan real. Dios, que nosotros realmente tengamos siempre toda la disposición para entregarnos al señorío tuyo. Que tengamos siempre toda la disposición para dejar que tú gobiernes, que tú hagas lo que quieras en nuestras vidas. Entregarte, Señor y Dios, todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, sea nuestro hogar, sea nuestra economía, sean nuestros hijos, sea nuestro trabajo, nuestro estudio, sea las relaciones con nuestros amigos, relaciones sentimentales, afectivas, relaciones amistosas, lo que sea, Dios. En todo, Padre, en todo tengamos siempre presente que tú quieres ser nuestro pastor, que tú quieres guiarnos, que tú quieres apacentarnos, no en una o en dos cosas, sino en todo lo que encierre y todo lo que tenga que ver con nuestras vidas, para que nosotros podamos tener esa certeza, que te conozcamos, Dios, que vayamos a ti, que nos interesemos más por aprender de ti, porque ese conocerte es lo que nos lleva a tener la tranquilidad de decirte: tú eres mi pastor. Porque cuando no te conocemos es donde viene el temor y la incertidumbre y el no querer entregarte toda nuestra vida, Señor. Padre, gracias, amado Rey, porque tú has dicho nada nos faltará. Y eso es lo que tú has hecho siempre, Dios.
hacer todo, absolutamente todo, Dios, lo que tú has hecho por nosotros, guardarnos, cuidarnos, alimentarnos, protegernos, sanarnos, Dios mío, estar siempre ahí como el buen pastor. Tú nunca has sido un mal pastor, tú nunca nos has dejado, Señor y Dios, a la deriva nuestra, tú nunca nos has dejado a un lado en medio de ningún problema, dificultad, necesidad, enfermedad, jamás, Dios, jamás tú has estado desinteresado por nosotros, como esos pastores asalariados, como esos pastores que nos muestra la Escritura, que no se preocupaban por el rebaño, sino que lo dejaban a su suerte. Tú has estado, Dios, ahí, siempre, siempre, Dios, en ese cuidado tan maravilloso, tan bonito y tan especial. Por eso podemos decir, Señor, que nada nos ha faltado hasta ahora, Señor. Y mientras tú seas nuestro pastor, nada, nada nos faltará por tu misericordia y por tu infinita bondad, Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que estén muy bien. Muchas bendiciones y una